Muy buenos días, estimadas. Mi nombre es Estefanía Franco Palmera y en esta presentación voy a sustentar el problema matemático que contribuye a partir de una situación contextualizada, el cual resolví mediante un método alternativo al de Boyle. El problema planteado se desarrolla en un contexto educativo y consiste en la planeación de talleres de esfuerzo en matemáticas para estudiantes de primer semestre. La situación propone organizar dos tipos de talleres, uno grande y uno pequeño, teniendo en cuenta restricciones de cursos, como la cantidad de tutores disponibles, las horas de aula y el costo total. El objetivo fue determinar cuántos talleres de cada tipo deberían programarse para atender al menos 180 estudiantes con el menor costo posible. Para resolver este problema, selecciona el método alternativo ideal propuesto por Brian Ford y Steve. Elegí este método porque me permite abordar problemas complejos y manejarlos ordenada y reflexivamente. Sus etapas son identificar el problema, definir el contexto, explorar estrategias posibles, actuar con la mayor solución y finalmente resolví y aprendí del proceso. Consideré que este método era pertinente porque el problema no exige solo en encontrar una respuesta, sino también comparar opciones, analizar restricciones y justificarlos porque es una alternativa que mejora a la otra. En la primera fase, identifiqué con claridad el problema central, encontrar una combinación de talleres grandes y pequeños que permitiera cubrir la demanda estudiantil sin exceder los recursos disponibles. Luego, en la etapa de definición del contexto, presenté la situación mediante variables matemáticas. Asigné una variabilidad para la cantidad de talleres grandes y otra para la cantidad de talleres pequeños. A partir de ellos, formulé las restricciones del problema relacionadas con cobertura, tutores y horas de aula, además de la función de costo que debía minimizarse. En la fase de exploración de estrategias, analicé distintas combinaciones posibles de talleres y verifiqué cuáles cumplían con todas las condiciones. Este momento fue especialmente importante porque no bastaba con hallar una combinación factible. Era necesario comparar varias opciones para identificar cuál generaba el menor costo. Después de ese análisis, encontré que la mejor alternativa era programar 4 talleres grandes y 2 talleres pequeños. Posteriormente, en la etapa de acción, validé matemáticamente que era solución cumplida con todas las restricciones. Con esa combinación se atiende exactamente 180 estudiantes, se utilizaban 10 asignaciones de tutores, es decir, dentro del máximo permitido de 11, y se ocupaban 16 horas de aula, sin superar las 18 disponibles. Además, el costo total eran de 2.200 unidades monetarias, valor menor al de las otras combinaciones factibles analizadas. Durante el desarrollo del problema surgieron varios desafíos. Uno de ellos fue traducir correctamente la situación real a un lenguaje matemático, especialmente al momento de establecer las restricciones. Otro desafío importante fue comparar las alternativas de manera rigurosa, porque algunas opciones cumplían parcialmente las condiciones, pero no eran óptimas en términos de costo. Esto me permitió comprender que en los problemas contextualizados no siempre se busca únicamente una respuesta posible, sino la mejor solución dentro de un conjunto de condiciones dados. La razón principal por la que escogí el método ideal es que ofrece una estructura adecuada para problemas donde intervienen análisis, toma de decisiones y evaluación de alternativas.
a diferencia de un ejercicio rutinario. En este caso fue necesario interpretar la situación, moderarla, explorar caminos y justificar la solución elegida. Por ello, este método no solo facilitó la resolución, sino también ofreció el proceso de razonamiento. Como conclusión, podemos considerar que el método alternativo ideal aportó de manera significativa a la resolución del problema, porque permitió organizar el pensamiento, analizar opciones de forma lógica y fundamentar la respuesta final. Además, su aplicación contribuye al fortalecimiento del razonamiento cuantitativo, ya que promueve la interacción de datos, la formulación de relaciones matemáticas, la toma de decisiones y la validación de resultados dentro de un texto real. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Flordanela Duque Campo y estaremos socializando mi problema, que consiste en determinar cuánto dinero debe invertir un colegio para pintar una pared rectangular de 10 metros de largo por 5 metros de ancho. Se sabe que un galón de pintura cuesta 120 y cubre 20 metros cuadrados, por lo tanto la tarea es calcular el costo total para cubrir toda la superficie de la pared. Para resolver este problema, utilicé el método ideal, que es un enfoque estructurado para la resolución de problemas que consta de 5 pasos: identificar, definir, explorar, actuar y verificar. Bueno, el primer paso, que es identificar el problema, se determinó que el objetivo era calcular el costo total de la pintura necesaria. El segundo paso, que es definir, se recogieron los datos conocidos como dimensiones de la pared, rendimiento y costo de la pintura, y se estableció la incógnita del costo total. En el tercer paso, que es explorar, se planificó el procedimiento para calcular el área, luego determinar la cantidad de galones necesarios y finalmente calcular el costo. En el paso de actuar se realizó los cálculos paso a paso: área igual 50 metros cuadrados, galones igual a 2.5, costo total 300. El último paso, que es el logro, se verificó que el cálculo fue correcto, comprobando que 2 galones cubren 40 metros y medio de galón a los 10 metros cuadrados restantes. Durante el desarrollo, uno de los desafíos fue interpretar que, aunque la cantidad de galones no fuera un número entero, debía considerarse el galón adicional para cubrir la totalidad del área. Esto implicó trabajar con una fracción y entender la aplicación práctica del problema. Elegí el método ideal porque proporciona una estructura clara y ordenada para abordar problemas cuantitativos de manera lógica y sistemática. El método ideal aporta significativamente a la resolución de problemas y al fortalecimiento del razonamiento cuantitativo, ya que promueve un análisis detallado y reflexivo antes de actuar. Al seguir sus pasos, se desarrollan habilidades para identificar variables relevantes, planificar estrategias, ejecutar cálculos con precisión y validar resultados. De esta manera no solo se resuelve el problema puntual, sino que también se adquiere una metodología aplicable a situaciones futuras, mejorando la capacidad analítica y la confianza para enfrentar nuevos retos matemáticos y cotidianos. Muchas gracias. Es Keila González. Hoy voy a hablar sobre diferencia entre ejercicios y problemas. Bueno, primero calculamos el crecimiento de cada programa, que está años, programas X en sistema, programas Y en electrónica. En 1601 y 1604, programas X, hay 1.500 estudiantes, en 1604 hay 2.100 estudiantes. En programas Y, 800 estudiantes
y en 1604 hay 1100 estudiantes. El crecimiento total en programas X está 2,100 menos 1500 da 600. El programa X creció 600 estudiantes. En programas Y hay 1100 menos 800 da 300.000. El programa Y creció 300 estudiantes. Del periodo del 1601 y al 1604, hay 3 años. Calcule la tasa promedio de crecimiento anual. Programa X, 600 entre 3 da 200. El crecimiento anual promedio da 200 estudiantes por año. En programas Y, 300 entre 3 da 100. Entonces el crecimiento anual promedio son 100 estudiantes por año. Compare las tasas. En programas X, 200 estudiantes cada año y programas Y, 100 estudiantes al año. 200 entre da 2 por 100. El crecimiento del programa X es el doble del programa Y. Entonces la respuesta correcta es la B. La tasa de crecimiento anual promedio del programa X fue el doble de la tasa del programa Y. Cordial saludo a todos, yo soy Lorimar Pérez y este es mi video de sustentación para la tarea número 3, diferencias entre ejercicios y problemas matemáticos. Para comenzar, el método alternativo de resolución que yo elegí es el método algebraico. El método algebraico es una forma de resolver problemas usando letras como X o Y para representar números que no conocemos. Luego de saber qué es el método algebraico, vamos a conocer el problema matemático en cuestión, que nos dice que una persona compra un celular y acuerda pagarlo a 3 cuotas mensuales. La primera cuota es de cierto valor. La segunda cuota es de 20.000 más que la primera. Y la tercera cuota es el doble de la primera más 10.000 pesos adicionales. En total, la persona paga 310.000 pesos. La pregunta que nos dicta este ejercicio es: ¿cuánto pagó en la primera cuota? Para comenzar con la solución de este problema tenemos que ir paso a paso. Primero vamos a definir la variable. Ya que no conocemos el valor numérico de la primera cuota, vamos a representarla con la variable X por ahora. El segundo punto nos dice que la segunda cuota es 20.000 más que la primera, por lo que significa que a la variable X debemos sumarle la cantidad de 20.000. Así vamos construyendo nuestra primera fórmula, que sería X más 20.000. El tercer punto dice que la tercera cuota es el doble de la primera más 10.000 adicionales, por lo que la fórmula será de esta forma. ¿Por qué está C2 al lado de la X? Pues al mencionar que es el doble, debemos multiplicar el valor de la variable por 2 para obtener el doble de esa cantidad. Ahora vamos a construir nuestra ecuación final uniendo las que ya hicimos, que quedaría de esta manera. No olvidemos que el precio total de pago de la persona fue de 310.000, por lo que la suma de las ecuaciones al final nos deberá dar como resultado 310.000. Así que lo agregamos de esta manera. Ahora sí, pasamos a resolver. Tenemos la ecuación de esta manera, pero la podemos simplificar haciendo lo siguiente. Primero quitamos esos paréntesis y vamos a recopilar las X que veamos para sumarlas.
Un dato importante es que las x que estén solas, vamos a imaginar que la acompaña un número 1. Así nos quedaría esta suma: 1x más 1x más 2x, y procedemos a sumar. 1 más 1 más 2 nos daría 4. ¿4 solo? No, pues recuerden que estamos sumando las x, así que sería 4x. Ok, ya simplificamos las x, vamos a simplificar los valores numéricos de la ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Pues sumándolos igualmente. Aquí es más fácil de entender, simplemente sumamos 20.000 más 10.000, que nos daría 30.000. Y listo, la ecuación simplificada quedaría así. Ahora vamos a despejar la x haciendo lo siguiente. Tenemos que quitar los valores que estén junto a la x, pero no nada más borrándolos y ya, sino que tenemos que resolver los ejercicios. Por ejemplo, tenemos la ecuación, ¿cierto? Vamos a empezar quitando esta suma que está al lado de la x. ¿Cómo lo hacemos? Pues la pasamos al otro lado de la igualdad, es decir, que el 30.000 pasaría al lado del 310.000. Lo curioso de este proceso es que cuando pasamos un valor de esta manera, este cambia su símbolo. ¿Qué quiere decir esto? Si movemos una suma al lado izquierdo, este pasará a convertirse en una resta. Y así sucede en viceversa. Si pasamos una resta, pasará a ser una suma. Y si movemos una multiplicación, pasará a ser una división, aplicando lo mismo si pasa en viceversa. Si movemos una división, pasará a ser una multiplicación. Entendiendo ya esto, sabemos que al mover este 30.000, pasaría al lado del 310.000, pero a restarlo. Entonces vamos a ir resolviendo. 310.000 menos 30.000 son 280. Ahora nos queda 4x igual a 280. Este 4 debemos quitarlo para que nos deje solita a la x. Así que hacemos lo mismo, lo pasamos al lado izquierdo, recordando que este cambia de multiplicación a división. Así que quedaría x igual a 280 entre 4. Resolvemos la división, que nos daría como resultado 70.000. Y así nos quedaría finalmente x igual a 70.000. Y listo, conseguimos el valor de x. Recordando al principio, x representa el valor de la primera cuota. Entonces sabemos que la primera cuota fue de 70.000 pesos. Con esto ya podríamos saber que la segunda cuota es 2 veces más que la primera. Entonces solo es aumentar el 70.000 2 veces más, que sería 90.000 el valor de la segunda cuota. Para saber el valor de la tercera cuota es más sencillo. Ya tenemos predeterminada la fórmula, que es 2x más 10.000. Entonces solo queda reemplazar la x por el valor de 70.000 pesos. Y quedaría así: 2 por 70.000 más 10.000. Entonces resolvemos. 2 por 70.000 es 140.000, más 10.000, 150.000. Finalmente, solo queda sumar los valores que conseguimos. Sería 70.000 de la primera cuota, 90.000 de la segunda y 150.000 de la tercera, que verificando el resultado nos da efectivamente 310.000 pesos. Así quedaría como resuelto el problema matemático. Pues la respuesta a la pregunta que nos dictó al principio es que el valor de la primera cuota fue de 70.000 pesos. Para concluir este video, les puedo compartir que este método algebraico lo elegí porque permite representar de forma organizada la información del problema mediante una ecuación, lo cual considero un tema matemático con complejidad, pero a la vez divertido y fácil de entender, facilitando encontrar el valor desconocido. Este método es especialmente útil cuando hay relaciones entre cantidades como aumentos y impresiones combinadas. Durante el desarrollo de este problema, uno de los principales desafíos que encontré fue traducir correctamente el anuncio al lenguaje matemático, especialmente al expresar cada cuota en función de la primera. Sin embargo, una vez planteada la ecuación, el proceso de resolución fue más sencillo y lógico. Muchas gracias por ver este video.
Hola, mi nombre es Yandri Sofía Zapata Roca. En el día de hoy le vamos a explicar el reto 3 de la sustentación del curso de matemática. Bueno, para esta sustentación vamos a realizar el problema, el cual es que en una actividad escolar hay 150 dulces para repartir en 30 bolsas. ¿Cuántos dulces tendrá cada bolsa? Para este problema vamos a utilizar el método de ensayo y error. ¿En qué consiste? Es en probar diferentes opciones hasta encontrar la respuesta correcta. Yo en estos momentos apliqué dos opciones. Dividí 150 entre 3, que da igual a 5. Y también comprobamos de esta manera. Sumamos 5, 30 veces, que da igual 150. Esto nos confirma que la respuesta es correcta, que a cada bolsa les tocan 5 dulces. A través de esto podemos concluir que el método de ensayo y error permite encontrar soluciones. Es útil para comprender mejor los problemas matemáticos. Muchas gracias.